Hola amigos y amigas, gracias por ver este canal. Queremos preguntarnos el día de hoy si en verdad la sultana Hürrem era tan ambiciosa como para pedir que se le hiciera una corona especial, a diferencia de lo que usaban las otras mujeres de la corte del sultán Suleimán, o si esto realmente fue más bien ficción y parte pues de la trama que vimos en la serie del sultán hace algún tiempo. Para empezar tenemos que decir que obviamente la serie del sultán es una de las producciones más importantes de Turquía. Antes de Tierra Amarga fue pues la más costosa y además requirió de mucha investigación por parte del equipo de producción, de escenografía, de realización, de música, para poder adaptar la historia real a una serie que en un principio, amigos, no fue tan aceptada justamente porque tocaba la historia de un héroe para el Imperio Otomano y obviamente para la historia de Turquía. Es por ello que en esta adaptación y pues sobre todo en la convención que el director, la producción y todos los actores entraron para poder contar la historia de Hürrem y Suleimán, pues tuvieron algunas licencias, dijéramos licencias poéticas. Y una de ellas tiene que ver con la corona de Hürrem. ¿Por qué? Lo que se sabe es que en ese periodo, amigos, que estamos nosotros hablando, que están ya en una etapa entre el Renacimiento, bueno, al finales del Renacimiento y lo que después ya vamos a encontrar tan avanzado en sobre todo en Europa, siglo XVI, siglo XVII, bueno, particularmente en el siglo XVI, que es donde se ubica la historia, pues efectivamente el vestuario que vemos con el personaje, por ejemplo, de la española que llega con todo su ajuar, porque era una princesa que es presa para ser llevada a el imperio, bueno, pues este personaje efectivamente utilizaba un miriñaque, un corsé y las mangas como se utilizaban en ese tiempo, pero por un error o una dispensa que se dio a la producción, en los vestuarios tanto de Maydebrand Hürrem, la sultana Meryem, también la mamá de Suleimán, lo que encontramos más bien son diseños estilo europeo de cómo eran las mujeres en esa época, de cómo realmente se vestían en el imperio, en Anatolia, sobre todo a partir de esta influencia persa que todavía estaba presente. Por ello hay muchos errores de continuidad, hay muchos errores de vestuario, muchos errores históricos, porque pues se plantea que las sultanas andaban muy al estilo de las cortes europeas cuando no era así, cuando sus trajes más bien eran bordados a mano, donde se les ponía el detalle de la flor, por ejemplo en el caso de Hürrem, los tulipanes o las rosas, pero eran otro tipo de telas las que se usaban, al igual que pues ahora sí que sus capas o los materiales que utilizaban como velos, túnicas para cubrirse, y no justo esas capas maravillosas super europeas que vemos siempre, sobre todo cuando van a montar a caballo, o bueno, más bien cuando van a salir al campo o van a visitar los jardines del palacio. Es totalmente erróneo. Sin embargo, cuando se hizo la producción, pues de alguna manera se decidió continuar y ya son los historiadores los que van a corregir ese detalle. Entonces, hablando concretamente de la corona de Hürrem, pues esta no pudo haber existido. Primero porque la corona que vemos que usa para hacer enojar a su suegra es una corona que parece una torrecita muy usada en Europa, pero que nada tuvo que ver con lo que realmente usó la verdadera Hürrem en la vida real. La verdadera Hürrem usaba bonetes. Claro que usaba joyas, como también el sultán Suleimán, que por supuesto usaba igual este gran bonete circular que podemos ver perfectamente detalladas en las miniaturas y que además se conservan los originales justo porque a los sultanes se les colocaba sobre su tumba lo que utilizaban para en la cabeza, este tipo de bonete, sombrero, para que quede claro que ahí estaba el sultán. Entonces Hürrem no pudo haber usado esta joya para nada, no usaban coronas,
Imperio Otomano, y más bien, pues por supuesto que fue pues una argucia que se tomó la producción, el director, para pues exaltar ahora sí que el carácter arrebatado de Hürrem, su imposición, y por supuesto, pues es que el vestuario que diseñaron es más atractivo visualmente. Claro que sí, nos gusta, nos vemos estos tafetanes y vemos estas grandes faldas y sus corsés y cómo se ven las joyas y sus brocados, los decorados en el cabello, que son más que nada fantasía. Por eso ha sido muy criticada la serie, sobre todo por los creadores dedicados a estos detalles tan precisos. Y así, bueno, pues algunas cosas no se aceptan, aunque bueno, recordemos que es fantasía, ¿verdad? Y que disfrutamos mucho esa escena cuando Hürrem recibe la corona, y sobre todo nos espantamos cuando Miriam la rompió. Así que, bueno, no existe tal corona. Si existiera, se encontraría en el Palacio de Topkapi, como si existen unos diamantes, amigos, que uno se queda ciego, que se encuentran en el palacio, y algunos otros detalles como dagas cubiertas de esmeraldas, por nombrar algunas joyas. Así que bueno, por favor, amigos, busquen en este canal justamente el video que habla acerca de las joyas, les van a encantar. Y pues aquí nos vemos pronto, cuídense mucho, son Revolutionos, hasta luego.